¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Saben que en este video que estoy haciendo voy a comentar algunos aspectos de el último discurso que acaba de dar el señor Davis Plain, que es uno de los miembros de este grupo selecto que dirige a la secta de los Testigos de Jehová. Y quiero simplemente decirle a este señor Davis Plain gracias, porque cada vez que usted abre la boca nos entrega a los activistas mucho material para poder analizar y para poder seguir ayudando a los que usted quiere retener al interior de la secta. Pareciera ser que este señor tiene cierta obsesión con los temas que tienen que ver con los apóstatas. Pero por otro lado, se deja ver cómo en sus intervenciones usted cae continuamente en contradicciones. Y este discurso no fue la excepción. ¿Por qué razón? Porque usted dice o parte estableciendo la base para enlazar con estas advertencias que le va a dar a los testigos adoctrinados. Usted establece de que la congregación cristiana estuvo prácticamente desaparecida por culpa de falsos hermanos. Él dice que en el primer siglo habían cristianos que se habían introducido en la congregación y esos fueron los responsables de que prácticamente ésta desapareciera. Pero después, cuando empieza a abordar su análisis, usted dice que hoy día los responsables de causar división al interior son los apóstatas y son los medios de comunicación. Es decir, ya no son fuentes internas, sino son fuentes externas. O sea, hasta cierto punto usted se contradice solo. Y lanza una advertencia muy firme, ¿no es cierto?, a sus seguidores, testigos, respecto de que no deben incursionar en estar viendo, en estar comentando en este tipo de canales. Y yo digo simplemente que si muchos testigos de Jehová activos, ¿no es cierto?, ingresan a estos canales, ingresan a ver información en estos sitios, y lo que es más grave o peor, según lo que usted allí dice, empiezan a comentar. La razón, mi opinión, es que simplemente lo que ustedes, ¿no es cierto?, les enseñan, o las reuniones de los testigos de Jehová se han vuelto tan monótonas, tan repetitivas, tan aburridas, que para muchos testigos de Jehová que todavía están activos, la verdad es que, ¿no es cierto?, ver canales de activistas de distinta orden, de distinto tipo, de distinto formato,
les resulta desde luego más atractivo, les resulta más interesante ver, más entretenido, la pasan mejor viendo canales de activistas que viendo precisamente esos aburridos programas de discursos, de análisis, de experiencias, muchas de ellas que carecen absolutamente de sentido. Porque si el alimento que ustedes les entregan a sus seguidores fuese tan nutritivo, fuese tan atractivo, ¿qué necesidad tienen o tendrían estos testigos de estar, ¿no es cierto?, hurgando en este tipo de canales? Me pregunto yo. Ahora, él hace una clara advertencia a los testigos de Jehová para que no vean estos canales. Y decía por ahí que si un testigo piensa o cree que es muy fuerte espiritualmente y que eso no le va a afectar, es decir, que no va a tener ningún efecto en él ingresar a estos canales, está equivocado. Y sobre la misma, ¿no es cierto?, junto con esta advertencia que podría o pudiera ser amorosa, no lo es, porque de paso él les insulta en su propia cara. Sí, señores testigos de Jehová, uno de sus líderes los está insultando en su propia cara, porque él le dice: no somos tan fuertes, no somos tan espirituales, no somos tan inteligentes. ¿Escuchó bien? No somos tan inteligentes, dice él. Le dice a los testigos de Jehová. Bueno, a ver, no somos tan fuertes. Podría pasar. Es decir, ustedes son vulnerables, hermano. Les está diciendo, yo estoy tratando de entender. No somos tan espirituales. Aquí ya empieza un poquito. Porque lo opuesto, bueno, ustedes son físicos, son carnales, son materialistas. Bueno, allí le está diciendo obviamente una verdad, porque muchos efectivamente lo son. Pero cuando le dice ustedes o nosotros, él se incluye, pero es un poquito para que suene más suave nomás. No somos tan inteligentes, los testigos de Jehová. En el fondo le está diciendo que en cierta medida ustedes son tontos, ustedes son bobos, son zopencos, son tarados, etcétera, etcétera. Entonces usted, señor testigo de Jehová, debe reparar en cómo uno de sus líderes los está insultando en su propia cara. Y después, cuando dice, veamos estos ejemplos de supuestamente testigos que se habían involucrado con la apostasía, que habían comenzado a ver publicaciones, a ver, digamos, estos videos en la internet y después modificaron esta conducta. Llama la atención que, como siempre, siguen usando ejemplos que resultan inverosímiles, que son prácticamente infantiles. Si usted se fija, parecía una mujer allí, que yo cuando la vi me recordó a la Hillary Clinton en su parecido, y también me conmovió su cara de felicidad, increíble, impresionante. Y ella
supuestamente en lo que comenta dice: al leer la información sabía que no era cierta. ¿Qué información? ¿Sobre el traslape? ¿Sobre los casos de Australia? ¿Sobre los abusos de menores? ¿Qué información? Porque hay mucha información en la red. Entonces, siempre lo que le conviene queda de lado y solamente exponer aquello que siga manteniendo no es verdad al testigo en este estado de adoctrinamiento permanente. Después le dice a los testigos que no sean ingenuos, que no crean toda la información. Bueno, lo que nosotros decimos, sí, eso tienen que creerlo, eso aunque les parezca algo extraño, no, eso usted no puede cuestionarlo. La información del cuerpo gobernante es verídica, es exacta, es comprobable, esa no hay duda, esa es así, es verosímil. Aunque sea una burrada, aunque sea una brutalidad la que ellos están diciendo. Dice otra estupidez más este señor Spillane cuando habla de que líderes religiosos y apóstatas, pero como siempre no dice quiénes, cuándo, dónde, le dan información, le dan nombres a los medios de comunicación para que estos elaboren información que por supuesto no es verídica sobre los testigos de Jehová. Pero no dice nada que en sus asambleas hay un departamento de noticias que son los que andan rogándoles, porque en general los medios de comunicación no tienen ningún interés en publicar información sobre los testigos de Jehová, salvo algún hecho puntual. Y si es un hecho que tiene que ver con alguna situación judicial, ilícitos, obviamente que no van a hacer distinción, tienen que publicarla. Pero en general los testigos de Jehová, ellos mismos, cuando van a celebrar sus asambleas, están, ¿no es cierto?, un grupo de ellos, de ancianos encargados de visitar los medios de comunicación para publicitar justamente estos eventos. Así es que no es tan así lo que dice sobre los medios de comunicación, ¿no es cierto?, como los pinta, como los malvados que los desenmascaran a ellos con mentiras. No, señor. Hace poco en el norte de este país, Chile, ¿no es cierto?, se habló allí en los medios, o salió una noticia sobre, ¿no es cierto?, alguien que había sido condenado por abuso de menores. Y eso es así, es un caso real, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer ahí? Es así, es un hecho, es una situación real, no es un invento como lo menciona este señor. Llama la atención también de cómo, ¿no es cierto?, para los que estamos enterados de muchas cosas, de muchas situaciones respecto de esta secta, queda en evidencia que a través de este discurso también, porque ha sido una situación muy expuesta, el tema de los de la judicialización de muchos casos, él trata de justificar estos acuerdos extrajudiciales que a veces se dan en el tema penal. Y el mensaje que le da a los adoctrinados testigos es que no necesariamente son culpables los que
llegan, ¿no es cierto?, en una corte a un acuerdo extrajudicial. Pero es absurdo pensar que alguien efectivamente inocente, de verdad, ¿no es cierto?, no va a querer limpiar su imagen llevando las causas hasta las últimas consecuencias, y más aún pensando de que tiene los medios, porque es un detalle importante, de que tiene los medios económicos para hacerlo. Es decir, cualquier persona cuya reputación es puesta en duda y públicamente se le denosta o se le acusa de algún crimen, de alguna situación reñida con la ley, y esa persona es inocente y tiene los recursos y tiene los medios para defenderse, va a llegar hasta las últimas consecuencias para demostrar su inocencia. No va a salir afuera del tribunal y va a llegar a un acuerdo con el acusador en que le va a decir: toma, te paso tanto dinero y tú te quedas callado. No, una persona honesta no va a hacer aquello. Así es que no tiene mucho sentido el argumento que da tratando de justificar los acuerdos extrajudiciales a los que ha llegado la organización en los casos de abusos de menores en varios lugares del mundo. Da a entender de que muchas veces, y vieron el ejemplo allí de que el médico, no sé, que lo habían juzgado porque era bonito. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene lógica? Por eso digo, o sea, les hablan a los testigos como niños que no saben nada, que cositas simples, ¿no es cierto?, nomás tienen que decirle para que no se les nuble el entendimiento. Y da a entender también de que si los juicios son desfavorables es porque los jueces son corruptos. Pero si los juicios son favorables a ellos, como cuando han establecido, no sé, poder predicar en cierto lugar, eso sale en su plataforma o en sus publicaciones bien destacado. Pero los juicios que han perdido, porque han sido muchos, no los ponen en evidencia. En su página están permanentemente poniendo los juicios en Rusia o del hermano que fue liberado, qué sé yo, etcétera, pero los otros no. Así de hipócritas son estos líderes. Y finalmente ya menciona de que, o da a entender, y aquí, ¿no es cierto?, dejan ver estos líderes su soberbia, su prepotencia, su abuso de la condición privilegiada que ellos tienen, porque dan a entender que todos pueden estar equivocados, menos ellos. No, ellos no se equivocan. Y nuevamente cae en una contradicción, porque se acuerdan que él decía: ustedes no son tan fuertes, no son tan espirituales, no son tan inteligentes. Y ahora le dice: ustedes son sabios. Ustedes son sabios. No que eran poco sabios, porque no son inteligentes, es antónimo de alguien que no es sabio, que es un tonto, que es un tarado. Dice además: los apóstatas les ofrecen solo odio. ¿Qué me recuerda eso? ¿En quién está pensando usted que está viendo el video? Cuando dice los apóstatas ofrecen solo odio. Claro, igual que Morris, que disfrutaba, que contaba como chiste
cómo Dios iba a quemar, ¿se acuerdan? Cuando encendió el cerillo, iba a quemar a los apóstatas. Y de allí termina diciendo que el testigo no debiera ser ingenuo, no debiera ser crédulo, ¿no es cierto? En el fondo es que tiene que ser como los bereanos, que tiene que ser alguien que investigue. Si uno no puede creerse todo lo que le dicen, sino que tiene que investigar, analizar la información. Bueno, en este caso ni siquiera analizar porque le prohíben hacer eso. Pero no sé, pues si un testigo, lo entiendo yo, ve una noticia en la televisión, según Davis Plain, el testigo tiene que investigar o asegurarse de que eso sea verdad. Si ve una información desfavorable, obviamente, pero si ve una información bonita en que dicen los testigos de Jehová celebraron su asamblea regional y muestran todo y se bautizaron y qué sé yo, no, eso es verdad. Pero si dicen fulano de tal fue detenido por abuso de menores, era miembro de la organización religiosa o secta de los testigos de Jehová, no, eso no es verdad, eso es mentira, dice Davis Plain. Bueno, nosotros los activistas hemos sido como los bereanos. Nosotros hemos investigado, hemos analizado y hemos descubierto todas las mentiras de la organización Testigos de Jehová. Y al final ya en el video otra vez lo mismo. Estamos en una guerra. Y esa es una guerra contra los apóstatas. El absurdo, lo sin sentido de lo que dice este señor no tiene límites. Por eso es que cuando partí el video decía gracias Davis Plain, porque siempre, ¿no es cierto?, siempre nos está entregando materia de análisis y queda en evidencia que estos señores en realidad no les están entregando absolutamente nada a sus adoctrinados seguidores. Y cuando digo nada, es nada, porque entregan información repetitiva, información poco atractiva, de calidad cuestionable, de veracidad discutible, y simplemente a lo que se han dedicado últimamente es primero a seguir controlando con una herramienta que a todo el mundo o a toda organización o todo gobierno le resulta muy útil: el miedo. Esa es la herramienta que tiene la secta para controlar a sus seguidores. Y eso es lo que ha seguido haciendo. Y en este tiempo en que al estar, ¿no es cierto?, con estas reuniones virtuales, muchos testigos han curioseado o indagado más allá de lo que debían, porque tienen, ¿no es cierto?, internet a mano y tienen que estar reuniéndose o yendo allí a buscar la información, y desde luego se van a topar con estos que ellos llaman apóstatas,
y a los cuales efectivamente le tienen mucho temor. Y le tienen temor básicamente porque la actividad de los apóstatas les ha afectado enormemente, ¿no es cierto?, en la cantidad de personas que se han ido de la secta. Entonces, eso es algo que ellos no pueden, ¿no es cierto?, evitar, y están desesperados por todos los medios, ¿no es cierto?, tratando de al menos retener a esos testigos que están todavía allí cautivos, de que no se les vayan a escapar también, porque probablemente muchos de ellos todavía van a seguir saliendo, y a su vez los que ingresan, de acuerdo a los últimos resultados de su informe, van a seguir siendo menos, van a seguir con números rojos en muchos lugares. Entonces eso le desespera, y dedican tiempo, ¿no es cierto?, porque obviamente uno se da cuenta al tiro en lo que expresa él en sus discursos, de que ellos se dedican a mirar, ¿no es cierto?, a analizar, no sé si ellos o alguien encargado ahí de la redacción de sus discursos, a revisar los videos de los apóstatas. Y eso pasa a ser, ¿no es cierto?, material también para que ellos adviertan a sus testigos de cómo tienen que tratarse. ¿Acuerda que decía cómo tiene que responderle al amo de casa si le plantea tal o cual objeción? Y la técnica casi siempre es la misma. Yo creo que no es no es tratar de refutar, sino más bien arrancar. Que esa sí es una técnica antigua del testigo. Cuando no tiene argumento, arranca, desaparece, porque obviamente, como él lo decía allí, ¿no es cierto?, no son fuertes, son vulnerables, son débiles en sentido espiritual, y son débiles porque no pueden defender enseñanzas que son, ¿no es cierto?, simplemente o sencillamente refutables, porque muchas de ellas no tienen sustento en lo que ellos dicen, ¿no es cierto?, manejar, que es la Biblia, y otras, ¿no es cierto?, escapan inclusive al sentido común. Pero de todas maneras, tu discurso, David Plain, sirvió para hacer un video, para hacer un análisis, no lo voy a negar, para reírme también un poco con las cosas que decías, y para sentir, ¿no es cierto?, porque también fue una mezcla entre la risa y un poquito de pena, ¿no es cierto?, de saber que todavía hay mucha gente, y gente que uno conocía, cercana, algunos deben tener familiares, atrapados al interior de la secta. Así que nada, eso quería compartirlo, eso quería comentarlo. Espero que les haya gustado este video, y amigos, gracias a todos, un saludo a todos, un saludo a aquellos que de repente me escriben, ya sea por correo, por WhatsApp. Hay algunos con los que sigo manteniendo, ¿no es cierto?, el contacto, y que siguen transmitiendo su buena energía, ¿no es cierto?, su ánimo. Así que un saludo a ustedes, un abrazo a todos, y que estén todos muy bien.